Muy buenos días, hermanos y hermanas de nuestra amada y querida comunidad de Macarao, Las Adjuntas, Luis Pineda, Caricuao, barrios aledaños y hermanos que a través de internet y de YouTube nos transmiten o nos recogen todas estas cosas que nosotros hacemos todas las semanas a nivel nacional y a nivel internacional. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de esta semana. Siempre que me acompañan mi hermano Johnny y mi hermana Rosa. Un saludo, hermano, para empezar nuestro programa. Muy buenos días, queridos hermanos, bendecidos en el Señor, buscando encontrarnos una vez más a través de todos estos medios de comunicación, pero sobre todo encontrarnos con el Espíritu Santo para que nos ayude a seguir adelante. Buenos días a todos nuestros queridos radiousuarios y teleusuarios de Radio Macarao y TV Caricuao. Gracias a nuestro hermano Jesús Blanco y Nelson Suárez en las cámaras de TV Caricuao y en los controles. Y gracias también a nuestro hermano Manuel Maldonado y Rafael Fernández en los controles y en la dirección de Radio Macarao. Gracias sobre todo al Espíritu Santo, productor de este programa, que nos inspira para poder llegar a ustedes. Como siempre tenemos un programa bien interesante, leemos la palabra y la desglosamos, pero tenemos que ir un poco más allá. Por eso yo siempre le pido, nosotros siempre le pedimos a todos nuestros queridos radiousuarios y teleusuarios, a la gente que nos sigue por YouTube, que tenemos que romper un poco los paradigmas para poder entender la palabra del Señor. Jesús siempre se dirigía a los sumos sacerdotes y a la gente pobre y a los ancianos, siempre le tenía que colocar ejemplos de parábola. Y entonces hoy en día esa parábola nos dice otra cosa y tenemos que ir profundamente para ver cuál es el llamado de Jesús para poderlo entender. Y Johnny, este fin de semana la parábola es fuerte, hermano. Muy, muy fuerte. Y se la dirige precisamente a las autoridades religiosas. Hablando de eso, como ustedes saben, hoy, 12 de octubre, celebramos en Venezuela el Día de la Resistencia Indígena. En el pasado se llamaba el Día del Descubrimiento de América y vamos a darnos cuenta que descubrimiento, lo que fue una descubrieron la luna. Sí, no descubrieron nada, lo que vinieron es a masacrar la mayoría de los invasores, ¿no? Pero de eso vamos a hablar en la segunda parte de nuestro programa. Vamos a ponernos en presencia del Señor para que el Espíritu Santo venga a iluminarnos y que la palabra de Dios hoy sea como una espada que atraviesa nuestra alma, para que esa palabra nos transforme y nos cambie nuestra vida y nuestra manera de pensar y de sentir, la hagamos como la de Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias por este hermoso día que tú nos regalas, por la oportunidad una vez más a través de la radio, de la televisión y de los medios masivos, poder llegar con tu palabra a todos los pueblos de la tierra. Bendito y alabado seas tú por este momento y transmite el Espíritu Santo a nosotros, a nuestra mente, a nuestro corazón y también a aquellos hermanos que con tanta fe y con tanto amor están listos para escuchar tu palabra. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados a que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que le dijeron: tengo preparado el banquete. He hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo. Vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás le echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados: la boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de boda a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados,
vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a su criado: átenlo de pies y de manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los elegidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, esta parábola es como una especie de segunda parte de la parábola de la semana pasada. Ustedes recuerdan que la semana pasada Jesús le ponía a los fariseos, es decir, a las autoridades religiosas, aquel ejemplo de la viña. La viña es el pueblo de Dios y la viña es del Señor, no de los administradores que están puestos allí por el mismo Dios para cuidar a ese pueblo. Y fíjense cómo Jesús le echa en cara de que ellos no solamente no cuidaron la viña, sino que destruyeron y rechazaron al dueño de la viña, rechazando a su hijo. Por eso Jesucristo se convirtió en una piedra angular, piedra de tropiezo para ellos y piedra de fortaleza espiritual para los que nos apoyamos en él. Ahora le cuenta otra historia comparando el reino de los cielos con un banquete de boda. A mí me encanta esta comparación porque esta comparación viene del Antiguo Testamento y Jesucristo la toma para indicar el tipo de relación que Él quiere tener con nosotros, que somos su pueblo, que somos su viña. Es el esposo que viene precisamente a un banquete de boda y el reino es ese banquete. Pero ¿qué pasa? Que los primeros que tenían que participar de ese banquete, como era natural, era el pueblo elegido, que era el pueblo de Israel. Eso representan aquellas autoridades judías. Ellos fueron invitados a ese banquete, a participar de ese reino, pero ellos lo rechazaron. Aquí hay un aspecto que me parece importante entender, porque aquí hay dos actitudes de los que fueron invitados y no aceptaron la invitación, que fue las personas ingratas y las personas indiferentes. Parece que la ingratitud y la indiferencia son pecados que nos excluyen del reino. Eso nos debería poner a pensar a todos. Aquellas personas estaban ocupadas también, el ejemplo que pone Jesús, de sus negocios y de sus asuntos, y prefirieron quedarse con los negocios y asuntos que asistir a ese banquete que es participar del reino. No quisieron tampoco. Fueron ingratos. Y estaba diciendo que el pueblo de Israel, que estaba llamado a aceptar ese reino de Dios que Jesucristo planteaba, fueron desagradecidos y lo rechazaron. ¿Qué pasó? Bueno, que entonces fueron descartados, fueron eliminados de poder tener el reino de Dios. Por eso Jesús iba a ser un nuevo pueblo. ¿Un nuevo pueblo con quién? Con Toti y Mundi. Allí abrieron las puertas al banquete y la boda está lista, así que todo el mundo a entrar. Pero hay un detalle en este sentido que es importante también retomarlo para compartirlo ahora en esta primera parte. Es muy importante ubicar la parábola porque precisamente el reino de los cielos se abre no solamente a los judíos, sino se abre a todo el mundo, a toda la raza, a todos los pueblos, pero tiene su condición para participar. Y aquí viene el tema más importante del evangelio de hoy, que hay que entrar con el traje de fiesta. Hay muchas personas que piensan que el traje de fiesta y lo interpretan así en la práctica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que para el banquete, para la reunión, para el encuentro, sea la Eucaristía, sea la cena del Señor, o sea una reunión litúrgica de cualquier denominación, entonces, como hay que entrar en traje de fiesta, la gente se pone tremenda pinta y se viste muy bien por fuera, pero está podrido por dentro, no tiene la misma actitud por dentro. Ayer lo veíamos en el taller bíblico también. Entonces me parece que es importante describir en qué consiste ese traje de fiesta. Y ese traje de fiesta implica la capacidad que tenemos nosotros de respetar al otro, de compartir con el otro, de ser generoso, de no ir al banquete para comerme yo y los demás se friegan. Ese es el traje de fiesta. Se trata de un traje espiritual y no un traje físico, como lamentablemente muchas personas en todas las iglesias lo interpretan. Por lo tanto, hay condiciones muy claras
para poder participar. Están invitados todos, pero hay condiciones para participar en el reino que sería bueno discernir. Sí, Rosita. bueno, fíjate que lo acabas de decir. Todo está llamado, de hecho la palabra dice buenos y malos. Fueron llamados buenos y malos. ¿Por qué? Porque el banquete es para todos. Pero la condición es esa limpieza, esa transformación interior. Fíjate que tú lo acabas también de mencionar muy claramente. No es ir a comer, no es ir a llenarse de lo que pueda encontrarse en el banquete. Pero vemos eso que se da muy a menudo, que entonces somos llamados al banquete, pero parece que no terminamos de descubrir cómo es el comportamiento en esa mesa del banquete. Fíjate que tenemos la antesala de esa mesa es nuestros hogares, nuestros sitios de trabajo. Esa antesala donde estamos formando ese reino de Dios. Son oportunidades aquí en la tierra que tenemos a cada momento. Pero esas oportunidades parece que las desperdiciamos. Y entonces, ¿qué sucede? Que llega el momento en que no somos sacados de ese banquete. Fíjate que cuántas personas comienzan en el llamado y después mencionabas tú lo del trabajo, lo de las ocupaciones. Y entonces prefieren quedarse en esas ocupaciones y despreciar ese hermoso banquete, ese regalo de Dios. Entonces es allí donde está esa transformación, donde está mi prioridad, donde está mi corazón. Entonces, por encima de todas aquellas, entre paréntesis, necesidades, pero ¿qué tipo de necesidades son las que necesitamos para poder vivir? Necesidades son propias para poder satisfacer en la plenitud de lo que es la vida, lo que es la esencia del hombre. Entonces, muchas son las necesidades ficticias que nos formamos, pero el Señor nos llama a estar claro, a ser congruente. Bueno, tengo una necesidad. ¿Cuál es mi necesidad? Cristo, ¿verdad? Fortaleza, buscar ese alimento interior, y es allí donde tengo que ir a comer en el banquete. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a buscar? Claro, yo creo que es importante, Rosa, lo que tú estás diciendo por lo siguiente, ¿no? Porque el banquete es una señal de felicidad. Exactamente. De gozo. Cuando no un banquete, oye, y además que allí los campesinos, en las bodas, pues Jesucristo mismo, era una tremenda fiesta, pero una tremenda fiesta donde todos disfrutaban, donde todos tomaban, no un grupito y los otros estaban ahí ladrando, ¿no? Exacto. Es la equidad, la igualdad en la equidad, porque se trata que el reino de Dios no es un fastidio, sino una cosa bien maravillosa. Entonces, ¿qué pasa? Que allí la indiferencia y la ingratitud es lo que verdaderamente provoca la ira del dueño del banquete, del papá del novio, de que, oye, me fueron tan miserables que él preparó algo bien bonito y ellos empezaron a excusarse. Entonces eso pasa muchas veces cuando hay un llamado. Ahora que el Papa Francisco está llamando a los católicos a conocer a Jesús, a leer la Biblia, hay muchos que están indiferentes, no les interesa. Y hay una ingratitud muy grande con las oportunidades que se dan, mucha indiferencia. A mí me preocupa mucho eso, ¿no? Y otra cosa es las condiciones, que claro, si ya tú vas a entrar, tienes que tener condiciones como tú las has explicado muy bien. No sé si Johnny tiene alguna de esas preguntas capciosas para ponerle sabor a esto. Sí, tú sabes, Pablo, que tú siempre has dicho de que el Espíritu Santo es un caballero. El Espíritu Santo, antes de entrar, Él toca nuestro corazón. Si nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón, Él entra. Si no le abrimos la puerta de nuestro corazón, Él no va a entrar. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros tenemos la puerta de nuestro corazón cerrado, nosotros lo que es la palabra, la Eucaristía, todo este tipo de cosas nos parecen unos rituales tan fastidiosos, y leerla, ir a la iglesia y escuchar al sacerdote o al pastor me da sueño, porque en realidad yo no tengo abierto mi corazón. Cuando nosotros tenemos abierto nuestro corazón, nosotros nos llenamos de gozo y podemos discernir lo que nos está diciendo el pastor, o lo que nos está diciendo el sacerdote, lo que nos está diciendo el rabino, aquel mensaje que Dios nos está enviando por medio del Espíritu Santo. Como tenemos nuestro corazón abierto, nosotros podemos discernir. Mientras nosotros tengamos nuestro corazón cerrado, nosotros no lo vamos a tomar en cuenta. Pero hay algo que me llama mucho la atención en todas estas cosas que ustedes lo están hablando, porque estamos hablando de los ingratos. Estamos hablando de los ingratos que nunca le han parado, pero tenemos que hablar también de los mal agradecidos.
Aquellas personas que han sido llevadas y bendecidas por el Señor en tantas cosas, en su trabajo, en su apartamento, en su familia, en todas estas cosas. Pero entonces luego el demonio es más inteligente y viene y si le siguen llegando tantas cosas y le da más trabajo y el trabajo se empieza a convertir en un negocio muy próspero. Y la casa es más grande y ahora quiero otra casa más grande. Y la familia sigue creciendo. Entonces cuando ese rey nos llama para que nosotros podamos compartir, entonces esas bendiciones que supuestamente recibimos en una oportunidad no nos permiten o no nos dejan o no queremos ir más allá de salir de aquellas cosas materiales que nosotros tenemos, que son perecederas, que se van a destruir, que las polillas se las van a comer. Nosotros preferimos quedarnos en esas cosas que en el quehacer del día a día. Por eso también dice la palabra, o sea, a veces nosotros no le dedicamos tiempo al Señor porque tenemos muchos compromisos, pero tenemos que recordar que el día que llegue la muerte nos arranca absolutamente todo y nos quita también los compromisos. Tengo que hacer algo mañana, pasado mañana, la semana que viene, tengo que hacerlo el mes que viene, pero llega la muerte y en realidad ya se acabaron los compromisos. Entonces tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, abrir esa forma de pensar realmente, porque estas cosas que nosotros tenemos son bendiciones, muchas veces pueden ser bendiciones que el Señor nos da para que nosotros podamos vivir más cómodos, porque realmente estamos trabajando por su reino. Él no quiere que vivamos aquí de forma miserable, sino que vivamos bien, pero que esas cosas verdaderamente no nos aten a la tierra. Por eso cuando comienza la palabra, comienza diciendo de que el Señor, el rey iba a hacer un banquete, o sea, el Dios iba a hacer una fiesta tan espectacular, que llama a ese pueblo elegido, ese pueblo que ha sido bendecido, ese pueblo que tiene tierra, casa, negocio y que siempre le va bien. Pero entonces, ¿qué hizo ese pueblo? Precisamente lo rechazó, porque las cosas que precisamente recibieron, ahora eso se convierte en su Dios, porque donde está tu corazón, donde está tu mente, donde está tu amor, es verdaderamente donde está tu Dios. Entonces prefieres adorar ese Dios material, ese Dios dinero, ese Dios negocio, que poder amar realmente al Dios que tienes que amar, ese Dios que realmente, ese Padre que te dio todas aquellas cosas, mi Padre que me ha dado a mí tantas cosas para que yo viva bien, para que salga adelante. Entonces luego yo amo las cosas que yo tengo, pero yo a mi Padre no lo amo. Entonces son cositas que el Señor por eso se llena de cólera y agarra y decide, bueno, en vista de que ustedes no vinieron, bueno, entonces vamos a hacer el llamado, pero vamos a llamarlos a todo el mundo. Está bien, quédense en su negocio, váyanse para donde ustedes quieran ir, no vengan a la fiesta. Pero entonces hace la segunda parte, donde son muchísimos los beneficiados, porque te lo dice bien la palabra de hoy, te dice, llama a malos y buenos. Llama a malos y buenos, los llama a todos, al que se consiga en el camino, en el cruce, en la vía, en el restaurante. El llamado es absolutamente para todos. Pero cuando viene y llama a todos, entonces todos verdaderamente sí escuchan la palabra, escuchan el amor, escuchan a Dios, despiertan. Entonces viene todo ese grupo, viene y se va para la fiesta. Y bien importante, la última parte, cuando se consigue a ese disfrazado, a ese malagradecido, a ese demonio, a ese lobo disfrazado de oveja, que entonces seguramente ese lobo, porque te habla de que no tenía el traje, seguramente también se puso un trajecito y cuando vio que todo el mundo estaba cambiando para ellos, no, yo también me voy a salvar, o vamos a ver qué tajada saco de aquí. Como mucha gente utiliza el evangelio no para enseñar, sino para sacar tajadas. Entonces ese mensaje precisamente es para aquellas personas que se colocan un traje de corbata, se visten muy bien y se perfuman, agarran una casa, agarran un sitio o un espacio y entonces empiezan a predicar la palabra, pero en sí Dios no está en su corazón. En sí su corazón está puesto en la tajada que le puede sacar a ese grupo de personas. Y por eso, viendo la tajada que le puede sacar a ese grupo de personas, él empieza a hablar del evangelio, y ese disfrazado que vemos precisamente que aprovecha lo que estaba diciendo Rosa Mireya, la oportunidad para ver qué le puedo sacar a esta gente, y entonces se consigue con que a Dios no lo vamos a engañar. Mira, me gustó mucho lo que acabas de decir, Johnny. Me gustan porque el trasfondo que tiene de que usualmente las personas tienden a pensar que son tan importantes, que si no están en un sitio, entonces se caen. Y entonces, bueno, ahí van dando prioridades. Y sin embargo, el Señor te está llamando es algo concreto. Y la oportunidad que tenemos a cada momento. Cada situación es un momento de crecimiento, de acercamiento a ese reino. Entonces, tomaba de lo que tú acabas de decir, que me fascinó, ese llamado. Tenemos el llamado y ahí estamos. Entonces acudimos, pero entonces dejamos de hacerlo
Porque, ¿qué sucede? Entonces hay otras cosas que están atando, están llamando. No, porque es importante este trabajo, es importante esta actividad, es importante que yo esté al frente de una situación. Pero lo importante, que es estar en la presencia del Señor, lo postergamos. ¿Por qué? Porque aparentemente nos da unos beneficios materiales. Y entonces resulta que, bueno, entonces somos ingratos, nos volvemos ingratos, y eso es lo que el Señor censura en este evangelio, que no, que si te estoy dando, porque comienza el evangelio diciendo que preparó todo. El reino era para ustedes, pero sí, como ustedes no lo apreciaron, se les quitará y se les dará a otro pueblo, ¿no? Así es. Pero hay algo interesante que tú decías, dos cosas, ¿no? Eso de vivir bien. Dios quiere que todos nosotros vivamos bien. Una cosa es vivir bien todos y otra cosa es querer vivir mejor que el otro. Así es. Cuando yo quiero vivir mejor que el otro, entonces yo lo que hago es hundir al otro para yo surgir. Eso es antirreino. Sí, y eso es no tener el traje. Eso lo hacían los indios aymaras, ajá, allá en Bolivia. Que yo sé, paso, mañana creo que es las elecciones allá. Dios bendiga a Evo Morales, amén, y a todo su grupo. Esa gente sí sabe vivir bien, porque ellos hacen el esfuerzo para que toda la tribu, para que toda la comunidad viva bien, no querer vivir el uno con el otro, o por encima del otro, o maltratando al otro, sino los dones que Dios nos da, lo ponemos al servicio de los demás para ser feliz nosotros, pero también para ser feliz a los demás con lo que Dios nos dio, ¿no? Así es. Y la ingratitud, me acuerdo, sería bueno que tú antes de terminar esta primera parte lo dijeras, lo que tú le dijiste a un señor que era de la Iglesia Católica y se pasó para la santería. Tú le dijiste una frase muy impertinente. Sí, o sea, me pareció tan importante que él viene y me está hablando de la santería. Yo le digo, oye, vale, me parece tan ingrato, que porque Jesucristo, eso fue un sacrificio. Él entregó su sangre por nosotros, Él entregó su sangre por nuestra salvación, y tú cambiaste la sangre de Jesucristo por la sangre de una gallina. Me parece demasiado ingrato. Tiene que haber sido impactante para esa persona, que piense todo el mundo, ¿no? Sí. Y otra cosa que entonces termina el evangelio diciendo algo bien importante, porque nosotros creemos que cuando nosotros nos va bien aquí en la tierra, este es el paraíso, y terminamos y partimos de este mundo y siempre tuvimos mucho dinero y muchas casas, muchos bienes. Pero nos dice Jesús, nos dice el evangelio, que precisamente cuando nos apartamos de Dios, nos vamos a ir a un sitio donde allí será el llanto y la desesperación. Y lo vemos con Lázaro, en la parábola también con Lázaro, cuando Lázaro estaba pasando hambre en este mundo y el hombre rico se estaba dando banquete. Cuando los dos partieron de este mundo, porque todos tenemos que partir de este mundo, pasar de grado, como quien dice en los colegios, en los liceos o en las universidades. Cuando pasemos de este grado, vamos a pasar a otro grado. Y entonces en el otro grado, el rico prácticamente raspó la materia, raspó el grado. Y Lázaro pasó la materia y pasó el grado. Y entonces cuando en ese momento Lázaro estaba en el banquete con ese señor, en el banquete del rey, donde estaba feliz, donde estaba con Dios. No, claro, nos colocan el ejemplo de que estamos comiendo, de que estamos pasando la chévere, donde estamos compartiendo, pero eso va mucho más allá de esa alegría efímera, corporal que podemos tener en esta tierra. Y en cambio nos dice también la palabra que el hombre rico estaba totalmente desesperado, que lloraba, gritaba, y que le pedía que por favor que Lázaro, aunque sea con el dedo de su mano, tocara un poquito de agua y se la colocara en la boca. Porque en realidad la palabra nos lo dice, nos lo dice en muchas partes. Va a ser el llanto de la desesperación cuando nos apartemos del Señor y nos apeguemos a las riquezas de este mundo. Y cuando tengamos que rendir cuenta de lo que se ha hecho como iglesia en el pasado, en el presente y en el futuro. Hablando de eso, hoy es el Día de la Resistencia Indígena. Hacemos un acto de respeto a aquellos que fueron humillados en el nombre de nuestro Dios, y nos solidarizamos con su resistencia. Ellos sí tenían el traje de boda, sus opresores no, por eso serán excluidos del reino de Dios los que los oprimieron, y esos indígenas aborígenes que hemos despreciado serán los que nos presidan en el reino de Dios. Vamos a escuchar ahora un poema muy bonito de nuestro amado y nunca olvidado padre Juan Vives Suriá, La patria es América.
para que nos sirva de reflexión, y enseguida estamos con este tema en este día de la resistencia indígena. Enseguida estamos con ustedes en la segunda parte de nuestro programa.